Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes. Nueva semana, un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias, Gustavo, por tu presentación. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente con uno de los canales de ventas muy importante, que es supermercados. Básicamente vamos a ver sobre la situación y los desafíos en el sector, más teniendo en cuenta en los momentos que vivimos. Estamos pasando una pandemia y eso ha afectado en todos los indicadores, ya sea, digamos, económicos, financieros y en toda la actividad, inclusive el aspecto social. Para lo cual hemos convocado a Cristian Sieplik. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Supermercados. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, Horacio, Gustavo, un placer compartir con ustedes en este canal, amigo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Para nosotros es un gusto. Y siempre en nuestro programa, que se llama Estrategia y Liderazgo, queremos conocer algo del líder, del profesional, para lo cual Gustavo tiene algunas preguntas al respecto. Así Bueno, es, Cristian, adelante, Gustavo. lo que solemos preguntar es que viven en los trayectos profesionales de todos. Hay cosas que nos van marcando y que nos terminan guiando un poco el camino hacia dónde vamos, ¿no? Y a dónde estamos hoy. Y la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles fueron esas Claro. cuestiones que en su vida fueron como flashes que le marcaron el camino? Mira, Gustavo, que esas preguntas filosóficas son interesantes. Lo que podría decir es que yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, como que uno de alguna manera va forjando su propio destino. Y yo conozco muy bien mis limitaciones, que es una ventaja porque yo creo que reconocer lo que te pueda faltar o lo que no sepas hace de que uno asuma un papel de investigador y pregunta y verifica y busca la respuesta antes de opinar en lo que no sabe. Y en lo que sabe, con mucha humildad, compartir un poco ese conocimiento de años de recorrer un poco los diferentes ámbitos. Entonces, conociendo mis limitaciones, tengo posiblemente una cualidad que es realmente el compartir con la gente, el conectarme con las personas. Me gusta muchísimo conocer la opinión de cada uno y me gusta muchísimo el ser humano en sí. Es como una cuestión personal mía de tratar de buscar, de ayudar siempre y encontrar un bienestar general. Parece muy loco, pero realmente en todo lo que hice en mi vida siempre lo hice pensando en cómo puedo generar un bien a todos. O sea, no solamente a uno, sino a todos. Yo creo mucho en que si está mejor uno más que estamos en este mundo, todos estamos un poco mejor proporcionalmente hablando. Es un poco tratar de definir lo que me llegó, a lo mejor esto que la gente cree, wow, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Supermercados. Sí, es fantástico, nunca Paraguay ocupó el espacio en 33 años que existe la asociación, pero es también un poco tomar en cuenta que finalmente fueron estas cosas que estaba comentando que me llevaron a ese lugar, porque yo no lo busqué, es como que la vida te lleva de la mano cuando vos vas dando y vas haciendo sin esperar nada a cambio y sin diferenciar a quién. Entonces, un poco esa es la historia que te puedo decir, porque no hay otra explicación. No tengo una visión de ir a buscar el objetivo, sino ir haciendo, y bueno, así la vida me va llevando la mano y me fue realmente muy bien. Tuve el gusto de compartir en muchísimos lugares y al compartir al corto tiempo en liderar esos lugares, siempre en lugares electivos donde la gente te tiene que elegir, que no es un tema tan sencillo, porque finalmente algo tenés que hacer, algo tenés que dar para que la gente vea en vos esas cualidades que uno pueda tener para ciertas cosas. Y también el reconocimiento, como siempre, tío, yo creo que es muy importante la limitación también que uno tiene y saber preguntar lo que uno no sabe en vez de tratar de imponer lo que va
va a tratar de tapar lo que no sabe. Entonces, un poco la definición es esa. Realmente recorrí muchos gremios, tuve el gusto de participar en la mayoría de los gremios importantes de nuestro país, en las comisiones directivas. Estuve como presidente de la CAPASU durante varios años, antes de asumir la presidencia ahora de la Asociación Latinoamericana de Supermercados. Estuve como coordinador general por la Unión Industrial Paraguaya durante muchos años en la Expo. Estuve en un montón de directivas, estuve como presidente de la Cámara de Molineros del Paraguay. O sea, en todos los lugares que la vida me permitió participar, tuve después el gusto de que de alguna manera esas cualidades que uno pueda tener sean las suficientes como para que los pares te elijan y digan, nos parece que es el momento oportuno para ese tipo de característica o ese perfil de persona para representarnos. Y así se fueron dando las cosas, por lo cual hoy estamos conversando acá con mucho gusto. Bueno, muy grato lo que cuenta, ¿no? Y lo que también me resuena es esto, ¿no? Que usted participó en tantos gremios y en distintos puestos y hoy es presidente de esta asociación porque en usted está la vocación de servicio, ¿no? Esto de que los demás mejoren, que los demás crezcan y que haya a nuestro alrededor que nosotros podamos ayudar o facilitar el crecimiento de los demás, o saber si están bien o si no, es una demostración de servicio. Digo, y no por nada su Sí. camino está tenido en estos lugares, ¿no? Yo estoy también actualmente y hace muchos años como vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya. Y lo que quería contarles es que en ninguno de los lugares, en ninguno de los puestos, de todo lo que les pueda contar, y pasé por algunos gremios más o estoy como parte, no hay ninguna remuneración, no hay ningún beneficio económico, siquiera un vale de combustible. Realmente es una vocación, es algo que a uno le tiene que gustar, pero tiene que haber esa vocación de buscar un bien mejor, o sea, mediante esa oportunidad que la vida te da, justamente buscar un desarrollo mayor, porque la riqueza rodeado de miseria no sirve a nadie. Nosotros tenemos que ocuparnos en generar las mejores condiciones posibles y que después cada uno con su genialidad y con su capacidad le vaya mejor aún de lo que le deba ir a la media, pero realmente desarrollar una fuerte clase media, las condiciones para que cualquier persona, sin importar su condición económica, tenga el acceso a capacitación y a una carrera profesional según su esfuerzo, tiene que ser fundamental salir de la evasión laboral, que es realmente una de las, creo que yo, males que estamos teniendo, porque va de la mano la deserción escolar y la deserción estudiantil. Entonces es como que los tenemos atrapados a nuestra fuerza laboral de la cual tanto estamos orgullosos y de ese bono demográfico que tenemos. Y finalmente las posibilidades reales, y se nota después en las frustraciones de los chicos, de acceder a una carrera profesional, a un lugar de trabajo digno, o que sea el que haya estudiado, es demasiado importante. Y ahí está un poco esa posibilidad de este lugar que a uno le pueda tocar hacer ese su pequeño granito de arena que yo considero sumamente importante por lo explicado. Bueno, muy bien, gracias Cristian por compartir, porque realmente es importante un poco para la audiencia de ver cómo los líderes han actuado y para llegar qué es lo que se requiere muchas veces, ¿no? Cada líder va dando en cierta medida ciertas características o principios que lo han llevado a cierto lugar, por lo menos, y más hablando en primera persona, como en este caso, ¿no? Y veo que una gestión participativa e interpretando un poco la voluntad de tus representados, ¿no es cierto? En cierta medida, y creo que eso te ha dado también esa apertura y haber estado liderando distintas organizaciones, ¿no? Con representación para el bien común, ¿no? Sí, yo creo que también una de las partes importantes en mi vida que me permitió tener una apreciación
posiblemente más integral, para decirlo de alguna manera, sin que suene algo pomposo, es haber trabajado en una compañía agroindustrial donde uno va viendo desde la tierra, desde el esfuerzo diario de la gente que está conectado a la producción primaria, al paso por la industria, porque teníamos todos los procesos, hasta el lugar de la góndola. Entonces es como que uno valora toda la cadena productiva y tiene una visión más integral y integradora para que realmente cada eslabón, o sea, yo entiendo muchísimo del punto de vista de que cada cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces es como que un gran desafío en fortalecer los eslabones más débiles para que la cadena sea más fuerte. Y ahí yo veo que hay muchas oportunidades que tenemos por delante de mejoras en nuestro país, y ahí está un poco el desafío de liderar esos cambios, que no es fácil, porque como te decía, hay mucha resistencia también, hay mucha conveniencia a veces también, y bueno, en eso estamos, pero es un poco lo que vamos a buscar, Horacio. Bueno, ahora yendo al tema de hoy, quisiéramos saber cuál es la actualidad del sector, o sea, cómo les ha afectado hasta ahora el tema del COVID. Por otro lado, tenemos que Hacienda y el Banco Central han notado indicios claros de recuperación en el ritmo de actividad. Esto se ha traducido en mejores ventas en el sector, una mejora. ¿Cómo estamos hoy en el canal supermercados? Bueno, en realidad siempre nosotros tenemos que ser sinceros cuando hacemos apreciaciones o cuando pasamos datos. Si bien tenemos un repunte o podemos tener o mostrar un repunte, hay que decir también de dónde partimos. Vale decir, si el año pasado ya fue un año recesivo y este año estoy un poco mejor, sí, estoy un poco mejor, pero ¿de dónde partió mi análisis? Y nosotros, desde la pandemia, desde el inicio, todos los sectores han sido afectados, aunque hayan sido exceptuados. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me iba a la noche, como estaba exceptuado por el trabajo, a una estación de servicio, y vos hablabas con el playero, porque la verdad que me gusta interactuar con la gente, y te decía, y mire señor, en esta estación de servicio, en mi turno yo vendía 7 millones de guaraníes normalmente por día, y yo estoy vendiendo 400.000 guaraníes. Entonces sí, estuvo abierto, pero ¿cuál fue la situación en la que tuvo que desarrollarse? En el supermercadismo fue un poco diferente, porque tuvo unas circunstancias distintas. Si bien nosotros recibimos las personas, pero no las recibimos en las cantidades, en las formas que antes le hemos recibido por las restricciones y los protocolos sanitarios. Vale decir, antes el supermercado era como ir en familia al shopping, era como ir de paseo, sobre todo los fines de semana, y uno recibía en un promedio entre 3 hasta 5 personas por familia para hacer una compra. Hoy se va una sola persona por familia con una misión de compra bien específica y bien clara, que viene limitado por diferentes razones. Una puede ser por la situación económica, y otra puede ser por una cuestión de tiempos y de prioridades que se han definido. Vale decir, hoy nadie quiere permanecer en ningún lugar un tiempo innecesario, y por otro lado, todos, absolutamente todos, sin importar el nivel socioeconómico, han hecho una lista de prioridades, es decir, ¿necesito cambiar en este momento el portafolio o no necesito cambiar? ¿Mi zapato aguanta una vuelta más o no aguanta? Entonces, de alguna manera, el supermercadismo experimentó al inicio un fenómeno donde dispararon algunos productos, que fueron los productos, lógicamente, que entraron así del día a la noche, como alcohol en gel, alcohol al 70%, y todo lo que es limpieza, higiene y desinfección, pero otros han caído estrepitosamente a la par, por lo cual no hubo en ningún momento un aumento de ventas, sino un cambio de mix de venta. Pero también hoy, poco después, cuando la gente ya estaba abastecida de estos tipos de productos nuevos, digamos, la gente empezó ya de vuelta y realmente se quedó en lo básico, que en el supermercado es una situación también no muy fácil,
porque los productos más básicos, los productos de la canasta básica, son productos que tienen muchísima, además de muchísima competencia, son productos de bajísima contribución al sector. Entonces, nosotros también, igual que la parte de patios de comida, restaurantes, los patios de comida estaban cerrados, absolutamente cerrados, y realmente eran también pilares importantes en las ventas, lo mismo que la roticería, la panadería, la confitería. Y sin embargo, han sufrido caídas muy importantes y algunos sectores estuvieron cerrados, teníamos cerrado, igual que otros durante un cierto tiempo, y después se fueron abriendo con un cierto protocolo, pero nada está siendo igual y esa nueva normalidad nos indica que por el momento vamos a tener que sobrellevar y buscar la manera de salir de esto lo menos lastimado posible hasta que vuelva a tomar el ritmo más razonable. Nosotros, ciertos sectores, posiblemente nunca el ritmo va a ser de vuelta a lo que fue, pero otros sí lo van a tomar. Pero estamos en ese momento de buscar el equilibrio todavía. Realmente falta unas vueltas más, faltan un poco más de posiblemente ese positivismo de todos en decir, nosotros tenemos que seguir con la responsabilidad y con la precaución que eso implica, pero hay que seguir. Uno habla realmente con ciertas amistades y hay gente que está hasta hoy encerrado absolutamente con mucho temor y o por otras razones. Pero realmente, de alguna manera, tenemos que encontrar en volver a esta nueva normalidad, pero con esos, digamos, recaudos y con todo lo que implica en cuanto a estos nuevos protocolos. ¿En qué momento, Horacio, hubiéramos pensado vender tapabocas en un supermercado? Pero no se te pasaba por la cabeza 2 días antes, vos me decías eso, yo te decía que estás loco. Entonces, realmente, y sumado a esto, cuando entramos en esto, el supermercadismo tuvo un muy alto impacto en sus costos operativos por ser el lugar exceptuado y ser el lugar exceptuado con mayor afluencia. Del punto de vista, teníamos que proteger del día a la noche de una manera distinta a nuestros talentos humanos para que ellos no se conviertan en un punto de contagio para los otros que son nuestros clientes. Entonces, la inversión y la rapidez de la inversión y la concientización que se tuvo que aplicar y todo lo que se tuvo que trabajar sobre los propios talentos humanos y recursos humanos fue muy grande. No nos olvidemos, lo que pasa que parecería que que pasaron años. En realidad estamos hablando de 5 meses, 6 meses. Y realmente pero pasaron muchas hay que olvidar cosas. de que Pasaron demasiadas cosas y mucha gente también de los que estuvieron en la posibilidad de estar exceptuados, también tuvieron sus incógnitas, sus problemas, qué va a pasar, yo voy todos los días, vamos a tener el transporte público o no, yo vivo con mis padres, no les quiero contagiar. Tuvimos que hacer muchos trabajos, además, como te digo, de tomar los recaudos de una tremenda batería de cosas que realmente el supermercadismo paraguayo lo puso a la altura de cualquier país del mundo, igual que la industria nacional que tuvo una capacidad de reacción que hay que destacar y que nos permitió dar esa tranquilidad al consumidor en que no va a faltar los productos esenciales. Claro, como vos mencionás, o sea, fue un sector, digamos, de los esenciales en cierta medida, que se tuvo que preparar para operar en rigurosas condiciones, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado también, sí, el temor y la gente, ¿no? El temor de la gente, de los clientes por un lado, y por otro lado del personal, ¿no? Mantener esa situación en el cual el personal puede operar también, ¿no es cierto? Es todo un desafío, y como también mencionas, que fue al principio, ¿no? Fue algo inmediato, de repente. Sí, fue al día a la noche. Realmente también hay que entender que acá no hay un mago, porque es más fácil ser historiador que profeta. Acá todos, desde la institución del Estado a nosotros, nadie sabía, porque no había un manual al cual seguir, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que eran las órdenes, las contraórdenes.
Gracias a Dios, realmente en ese sentido, con nuestras autoridades, con los diferentes ministerios, tuvimos una apertura y un diálogo muy frecuente y muy bueno, que tiene sentido, como éramos lugares que se tenía que adecuar por sentido común, tuvimos esa oportunidad y eso nos permitió desarrollar más o menos la actividad con cierta, no digo normalidad, pero no tanta locura, porque sí te puedo decir, empezaron consultas, ¿por qué no cerramos de tal a tal hora? ¿Por qué no cerramos los fines de semana? Estaba el tema de qué es esencial y qué no es esencial. No sé, si iba en la fiscalía y le cerraba de repente una fábrica porque decía que no tiene por qué estar abierta porque no es esencial, pero resulta que esa fábrica fabrica las bolsas para embolsar la harina o el arroz, y si no tenés la bolsa, no puede venir la harina ni el arroz al punto de venta para hacer pan. Entonces, tuvimos tantas situaciones y tantas cosas indescriptibles, pero sí tuvimos una comprensión y apertura de todas las autoridades como para ir llevándolo hora por hora. Yo les puedo asegurar que los primeros 15 días, 20 días era hora por hora para poder entender qué es lo que teníamos que hacer y qué no. Gustavo, tenías una pregunta. Y esto de que usted mencionaba recién, ¿no? De que tenemos que seguir y seguir y seguir, ¿no? Porque, bueno, es la vida, hay que seguir. ¿Qué cosas hoy son las que le estaban preocupando, ¿no? Porque hablamos un poco del pasado y cómo se fue acomodando todo. ¿Qué cosas hoy preocupan? E incluso también hubo algunos comentarios del sector acerca del ingreso de productos en contrabando, ¿no? Que eso también puede llegar a ser una preocupación, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que preocupan más? Mira, a vos por lo visto te tocan esas preguntas bien amplias. Mira, Gustavo, para separar las cosas, en este momento yo creo que todos nos tenemos que ocupar, porque no quiero usar la palabra de preocupar, porque parece que uno con eso toma distancia de la circunstancia. Nosotros tenemos que ocuparnos en reconstruir la pérdida de empleo que tuvimos y que es grandiosa. Tenemos que recuperar urgentemente el poder adquisitivo de la gente, porque también los que siguieron trabajando tuvieron ciertos recortes dentro de ciertas negociaciones para mantener empleo. Tenemos que reactivar el consumo en general con esa actitud positiva, pero con la responsabilidad que esto implica. Y hablando de contrabando, yo creo que vamos a enfrentarnos a una situación como pocas veces tenido en los últimos años, desde que tengo memoria, debido a una situación muy particular, sobre todo de los dos vecinos muy grandes, y en particular en este momento en Argentina, con una diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue de vuelta de tremendas, estamos hablando 80% de diferencia. Entonces nosotros vamos a tener una invasión de contrabando brutal, y de vuelta posiblemente cuando se pueda o cuando se abran las fronteras, la gente yendo a Clorinda a comprar, inclusive la gente con más poder adquisitivo. Ahora, yo creo que si nosotros vamos a ser coherentes y estamos hablando que tenemos que reconstruir los puestos de trabajo perdidos y que tenemos que reconstruir nuestro país internamente hablando para que la gente pueda volver a retomar su actividad, es lo peor que podemos hacer es comprar productos contrabando, porque trasladamos los puestos de trabajo a otro país y ni siquiera aportando absolutamente nada al nuestro, ni de parte impositiva, ni de parte laboral, y sobre todo considerando que las personas que trabajan en el día a día, en la venta, en la calle, o los que hombrean desde Nanagua a los lugares hacia el Paraguay, trabajan en condiciones infrahumanas, trabajan en condiciones sin ninguna seguridad social, sin ningún ingreso, ni siquiera del mínimo, y sin nada. ¿Cuál es la perspectiva de vida? ¿Cuál es la perspectiva de jubilación o de edad que pueda tener la persona que están de alguna manera dedicada a esta actividad, o condenado también? Porque al final, al no tener otras opciones, nosotros, por eso digo, nos debemos de ocupar, recurren a esto. Y con esto retroalimentan automática y naturalmente la propia actividad
que le está de alguna manera castigando o de alguna manera quitando la oportunidad de tener una vida mejor. Es un tema muy complejo que llevamos hace demasiados años y realmente en esta ocasión va a ser más complicado porque tenés que sumar a esto hasta la falsificación de vuelta, porque vemos que se falsifica aceite de marcas conocidas que tiene un representante legal y simplemente se envasa de un tambor sin ninguna trazabilidad, sin ninguna salubridad y se vende al público en la calle. Entonces, hay cuestiones que nosotros realmente tenemos que ver con una lupa y con mucha decisión y que no es nuestra. La decisión tiene que ser de las autoridades en ese sentido. Lastimosamente, le recae a ellos este tema. Y digo lastimosamente porque hay como un juego del punto de vista, lo que está en la calle es de la municipalidad. ¿Ustedes o alguien cree en su sano juicio que la municipalidad tiene la capacidad de salir a los lugares públicos para hacer las intervenciones? No lo va a hacer, no lo puede hacer, no tiene la capacidad. Después, si cae alguna carga de contrabando, te dice, no, esto corresponde a industria, comercio, no, esto corresponde al tema de marcas, no, este es un tema de la fiscalía, no, este es un tema. Entonces es como que no hay quien realmente lo tome y tampoco hay castigos importantes como debería ser la incautación del vehículo que trajo los productos, como debería de ser la búsqueda de la trazabilidad del dinero que mueve la informalidad, que es tremendo y que de alguna manera llama la atención cómo ellos pueden mover semejante cantidad de dinero cuando vos mismo quieras depositar 5 millones de guaraníes en la cuenta, te viene un mail de tu oficial de cuenta y te pregunta cómo justificas ese depósito que no es el habitual. Entonces es como que hay dos mundos que estamos conviviendo de siempre y lo que debemos de cuidar que al menos no avancen más de lo que ya veníamos conviviendo, y ese es el desafío que veo como a primera medida sobre tu pregunta, y la segunda es revertirlo, pero revertirlo dándole a la gente la oportunidad que tengan acceso a ingresos y empleos dignos y donde puedan crecer y que el salario no tenga techo, que el techo sea la capacidad y la creatividad que ellos puedan desarrollar, y con eso ellos mismos van a mudar de consumo, ellos mismos van a ir a comprar y querer otro tipo de productos que no sean de la calle. Es un tema de largo análisis para conversar. O sea, lo que mencionas es crear un poco las condiciones para eso, ¿no es cierto? Crear, claro, digamos, las condiciones para desalentar. Cristian, estamos llegando al final del programa y te englobo dos preguntas en una. Básicamente queríamos saber si el tema de las ventas online, que eran muy bajas antes de que iniciara la pandemia, algo del 2%, si eso se incrementó, y cómo se preparan para fin de año. Muy rápidamente, porque estamos justo en el cierre, pero quisiéramos que nos cuentes. Y bueno, Horacio, me encanta tu pregunta. La de fin de año, te digo, me estás pidiendo, como veníamos hablando, hacer una profecía. Porque nosotros no sabemos, nosotros hoy estamos trabajando a un mes. Trabajando a un mes desde el punto de vista, porque no sabemos qué condiciones pueden cambiar desde el punto de vista de los protocolos sanitarios en cuanto a las curvas, en cuanto a los resultados. Entonces es muy difícil. Lo que te puedo decir que sin lugar a duda, va a ser un fin de año donde todos, además de hacer el esfuerzo de poner en las mejores condiciones las ofertas, con esa gran competencia que hay y con esa gran ansiedad de buscar al consumidor, el consumidor va a tener como nunca unas ofertas increíbles, porque todos estamos detrás de cada uno de nuestros clientes. Por un lado, si creemos que va a ser más limitado, vamos a limitar lo que es la producción de pan dulce, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque sí, posiblemente el pan dulce va a ser uno y la sida de los grandes productos de contrabando que suele venir de Argentina. Entonces hay que tener muy, muy finos los números para no quedarse con sobreestoques o para no generar falsas expectativas dentro del sector, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar fin de año? Difícil decir.
nosotros estamos poniendo la mejor de la predisposición y optimismo para pensar que para fin de año ya deberíamos de estar con un mejor movimiento de consumo. Eso es sin lugar a duda. Y tu segunda pregunta, ¿cómo era, Horacio? Si las ventas online se incrementaron. Se ha incrementado en las ventas online, es un tema de que le tiene fascinado a mucha gente el tema de online y otras maneras dentro de la omnicanalidad que representa el universo para llegar al consumidor. Sí subió mucho, pero de vuelta para mantenerlo dentro de, como decimos, los pies sobre la tierra, hubo un aumento importante, pero dentro del volumen de venta sigue siendo, digamos que, un número no muy alto. Vale decir, ¿de dónde partimos? Sí, se vendía $10,000 por mes, para poner un número, sí, hoy vendemos 20,000, pero dentro de tu mundo, ¿cuánto no pesa? Sigue siendo un número pequeño, pero también tiene también tiene su lógica, porque realmente todavía Paraguay somos un país que no tenemos una concentración poblacional muy importante, no tenemos edificios en cada cuadra, tenemos todavía mucho espacio y eso también hace de que todo lo que es online, delivery, tiene su otro ritmo, y por otro lado el consumidor también quiere saber lo que está comprando y tiene esa... Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar de que hasta la cadena de proveedores nosotros estamos mirando su cumplimiento en los protocolos, Horacio, porque no te olvides que hoy la ama de casa puso en primer lugar la salud y la alimentación, y que van de vuelta de la mano. Entonces, yendo al punto de venta, se garantiza cómo se manipuló el producto, qué origen tiene, qué trazabilidad tiene, qué inocuidad tiene, y eso con el delivery de vuelta tenés un tercero en el medio. Y cuando uno quiere ser coherente, vos decís, yo me voy una vez o 2 veces por semana al súper para salir lo menos posible, tener el menor contacto posible, hago ya la compra completa, vas a estar recibiendo todos los días en tu casa gente extraña. Es como que también no tiene de todo sentido en ese sentido. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho, hemos llegado al final, esperamos contar contigo en otra oportunidad. Así que muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por dar la oportunidad y de intercambiar. Acá no hay secretos, cuando quieran charlar, lo hacemos. Me parece importante que la gente también escuche. Yo sé que no siempre lo que uno pueda opinar es lo que al otro le gusta escuchar, pero tenemos que aprender con tolerancia y siempre darle por lo menos ese beneficio de la duda de ponerte un ratito en el zapato del otro antes de juzgarlo. Gracias, bueno, Horacio, por todo. Gustavo, gracias por todo, y cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Gustavo. Y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.